Al otro lado del estrecho se le presentaba al príncipe cordobés otro problema, el creciente poderío de los fatimitas. Eran estos los descendientes de Fátima, hija de Mahoma, que se consideraban con derecho al califato y no reconocían la autoridad religiosa ni política de los abasíes. Se establecieron en Kairouan, hoy población de Túnez, y lograron separar del imperio árabe la mayor parte del norte de África, 909-934. Pero su acción no solo era secesionista con respecto a Bagdad, sino que aspiraba a la integración de todos los países musulmanes en su órbita política, amenazando de esta manera por igual a orientales y occidentales, y por lo tanto también a los territorios de Abderramán III. En 929 ocurrió un hecho importante, la proclamación del califato cordobés. El emirato omeya español, creado por Abderramán I, había respetado siempre la consideración teórica de representante de Alá y sucesor de Mahoma al califa de Bagdad, cuyo nombre era invocado en las mezquitas españolas. Pero Abderramán III rompió sus lazos religiosos con Oriente y se proclamó legítimo sucesor del profeta, y emir al-Mu'menín, o príncipe de los creyentes. Ordenó que se le dedicaran estos títulos a partir del viernes 16 de febrero de 929 en las oraciones y actos públicos y oficiales, queriendo así demostrar una superioridad con relación a los fatimitas norteafricanos. Por otra parte, la trayectoria geográfica del califato había seguido una dinámica de traslación cada vez más alejada. La Meca, Damasco, Bagdad, pocos problemas comunes podían tener centros políticos tan distantes como la península ibérica y el valle de Mesopotamia, con una amenazadora sucesión fatimita, además, entre uno y otro extremo. 2 años después inició en África, donde hasta entonces se había limitado a proteger a los príncipes de Nekur contra los fatimitas, una política más activa, aliándose con Mohamed ben Yasir, jefe de los bereberes de Magrawa, que expulsó a los fatimitas del Mogreb central, Argel y Orán, y reconoció la soberanía de Abderramán. Esto fue causa de que los Micnesa, poderosa tribu norteafricana, abandonara a los fatimitas y de que el soberano andaluz se apoderase de Ceuta, llave del Estrecho y de Marruecos en 931. Sin embargo, los prolongados esfuerzos llevados a cabo por Abderramán III para procurar atraerse determinados elementos marroquíes a la órbita omeya cordobesa para lograr paz, estabilidad y equilibrio en el Magreb se perdieron de modo lamentable durante los últimos años de su reinado. Su tendencia fue influir en todas aquellas tierras hasta el Oranezado y Argel. Las incursiones fatimitas dominaron al fin la situación, y así en el año 960 sucumbió Fez, la más importante de las ciudades mogrebinas y la preferida por el ilustre soberano de Córdoba. ¿Acaso ello aceleró su pesadumbre y su muerte? El califato. Así pues, desligado de Bagdad, Abderramán III consumaba el cisma, fundando el califato occidental con capital en Córdoba. Abderramán demostró grandeza y generosidad en sus obras, mandó construir a 5 kilómetros de la capital y en un bello paraje una ciudad palatina, un Versalles cordobés, llamada Medina al-Sahara, en honor de una esposa favorita. Las obras realizadas sobre tales extensas plataformas escalonadas fueron continuadas en sucesivas ampliaciones durante 40 años, de ellos un cuarto de siglo de reinado de Abderramán, quien invirtió allí sumas fabulosas. Erigióse 4.300 columnas de mármoles y jaspes multicolores y más de medio millar de puertas de metal, hierro y bronce bruñido. Destacaban 2 fuentes monumentales, una en bronce dorado procedente de Constantinopla y otra en mármol verde de Siria. El salón de los califas tenía el techo de oro, paredes de mármol transparente y policromado y puertas de oro y ébano. Un gran pilón central lleno de mercurio podía ser puesto en movimiento mediante un ingenioso mecanismo secreto que producía en la estancia maravillosos efectos de luz que dejaban asombrados a los visitantes. En torno al palacio había otras grandiosas construcciones anejas como baños, hospederías, mercados, colegios, jardines espléndidos y estanques con millares de peces de colores. El número de servidores se contaba por docenas de miles, de ellos cerca de 20.000 eran hombres, entre criados, pajes, esclavos y eunucos. El historiador holandés Dossi, que no siempre elogia a Abderramán, dice de él: pero lo que excita más la admiración cuando se estudia este reinado glorioso es el obrero más que la obra, el poder de esta inteligencia universal a quien nada se le escapaba y que se mostraba tan admirable en los más pequeños detalles como en las más sublimes concepciones. Este hombre frío y sagaz,
que centraliza, que funde la unidad de la nación y la del poder, que con sus aliados establece una especie de equilibrio político, que en su amplia tolerancia llama a sus consejeros hombres de distinta religión, es un rey de los tiempos modernos más que un califa de la Edad Media. Su poder era inmenso. Disputó a los fatimitas el dominio del Mediterráneo. Los más altivos soberanos, el emperador bizantino, los reyes y príncipes franceses y el emperador de Alemania, solicitaban su alianza y le enviaban embajadores. Abderramán III correspondía a su vez con la más correcta de las diplomacias. El cronista contemporáneo Juan de Gortz describe que en el año 950 el rey de España, Abderramán, movido por el glorioso renombre y las insignes empresas contra diferentes pueblos del entonces rey Otón, después emperador, le dirigió una embajada con presentes dignos de su real munificencia. El califa, por su parte, recibía majestuosamente la visita de los enviados extranjeros, entre ellos el propio Juan de Gortz, en la cámara donde está el rey, solo como una divinidad, para nadie o para muy pocos visibles, las suntuosas telas de que estaba todo allí cubierto confundían a la vista las paredes con el pavimento. Allí y en medio del lujo más espléndido se hallaba el monarca recostado en un cojín, porque no usan como los demás pueblos tronos o sillas, sino lechos o cojines en que se recuestan, cruzando las piernas para comer o para conversar. El tesoro público que hallara exhausto a su advenimiento llegó a ser el más próspero de todas las monarquías contemporáneas. Con el tercio de las contribuciones cubría las necesidades de su imperio, otro tercio se empleaba en construcciones, embellecimiento y comodidad en las ciudades y caminos, el resto quedaba en reserva para afrontar adversidades posibles o guerras largas. Se calcula que 10 años antes de su muerte Abderramán guardaba en las arcas de su tesoro sumas fabulosas para aquellos tiempos, y hasta para los actuales, ateniéndose al distinto nivel de vida. Un viajero de su época decía que los dos reyes más ricos del universo eran los califas de Oriente y Occidente, y la prosperidad del país estaba en consonancia con la riqueza del tesoro regio. Era la época de la fundación por la dinastía de los otones del Sacro Imperio Germánico, cuando se establecieron definitivamente los normandos en el norte de Francia. El imperio bizantino se hallaba amenazado en casi todas sus fronteras y los califas de Bagdad iniciaban la curva descendente de su decadencia. En tiempos del califa Abderramán III se produce una relativa estabilización en la frontera cristiano-musulmana, de ordinario tan fluida y elástica. En su extremo norte quedaban los territorios de Afranc, es decir, los condados catalanes y pirenaicos, y el reino de Navarra, la llamada frontera media, seguía aproximadamente el sistema central montañoso que separa ambas mesetas castellanas, y la frontera inferior dejaba en territorio califal la casi totalidad de la cuenca baja del Duero. Al norte quedaban los condados gallegos, dependientes del reino leonés, y el condado castellano, que tanteaba en aquel mismo siglo X una recién adquirida independencia. En su imperio Abderramán consiguió orden y prosperidad por dentro y respeto y consideración por fuera. Aumentó la producción de la riqueza, fomentando la agricultura e industria, el comercio, las artes y las ciencias, hasta su grado más floreciente, y embelleció su capital, Córdoba, que pudo muy bien ser comparada en belleza e importancia a la propia Bagdad, metrópoli del Califato Oriental en 960. Los últimos años de su reinado los pasó en su retiro encantado de Medina al-Zahara, viejo ya, pero no achacoso, entretenido en la buena conversación de sus amigos, según narra el cronista Ben Adari, y oyendo cantar los elegantes versos de Monza, su esclava predilecta y secretaria, de Aixa, doncella cordobesa, hija de Ahmed Ben Kadin, la más bella erudita de su siglo, de Safia, hija de Abdallah Raji, también poetisa. Con ellas y con las gracias y agudezas de su esclava Nodaiteidia, pasaba las horas en las sombras apacibles de los bosquecillos que ofrecían mezclados racimos de uvas, naranjas y dátiles. En sus últimos días estuvo algo melancólico, pero siempre afable con cuantos lo rodeaban. A su muerte, en 961, se halló un diario personal en su cofre secreto. Allí confesaba: durante 50 años he reinado en paz y en gloria, amado de mi pueblo, temido de mis enemigos, honrado por mis aliados. Los príncipes más poderosos de la tierra han solicitado mi amistad. Todo cuanto puede desear el hombre, poder, riquezas, honores y placeres, lo he tenido. Pero he contado escrupulosamente los días en que he gustado de una felicidad sin amargura, y solo he hallado 14 en mi larga vida. El poder y un reinado brillante y próspero no lograron hacer dichoso a Abderramán.
Esplendor de Córdoba. De creer a los cronistas árabes, Córdoba contaba entonces con una población de 500.000 habitantes, más el doble que el actual. Otros aseguran que se acercaba al millón, residentes en 200.000 casas. Se calcula que solo en Andalucía vivían tantos millones de habitantes como figuran hoy en el censo de toda España. Urbe de importancia excepcional en la Edad Media, cuando Roma, la ciudad eterna, perecía y gemía de incuria y abandono, Alejandría se despoblaba, Constantinopla vivía vegetando y París y Londres no pasaban de ser grandes poblachos. Las calles cordobesas, magníficamente pavimentadas, se pulían y acicalaban y los jardines de sus mansiones señoriales se desbordaban en sensuales contornos y en aromas deliciosos. En sus zocos o mercados brillaban las sedas y los metales preciosos, las filigranas de la artesanía y el jugoso terciopelo de las frutas. En las noches de luna palpitaban musicales sones de guzlas y añafiles, y la ciudad aparecía iluminada con linternas. 7 u 8 siglos más tarde, todavía los londinenses tropezarían a oscuras por las calles de la capital de Inglaterra. La población vivía feliz en general, una metrópoli con 300 baños públicos, número muy superior al de cualquier ciudad actual, con 3.000 mezquitas, cuyos arrabales extramuros, caseríos y otros grupos diseminados llegaban a integrar 28 barriadas, nos demuestra su enorme poder centrífugo de expansión ciudadana. La población gozaba de bastante poder adquisitivo, casi nadie viajaba a pie, el más modesto ciudadano poseía al menos un caballo para trasladarse de un lugar a otro. En el seno del califato cordobés vivían laborando juntos hombres de toda raza y religión. Largos periodos de paz hicieron posible tanto esplendor. No debe olvidarse que, a lo largo de casi 8 siglos, musulmanes y cristianos convivieron pacíficamente porque ni uno ni otro credo religioso eran impuestos por violencia. También los hebreos residían de modo indistinto en uno u otros estados, ocupando altos cargos en los palacios andaluces y en los reinos cristianos del norte. El propio Corán recomienda a menudo que no se dispute con judíos ni con cristianos, sino en términos amistosos y moderados. Exceptuando casos aislados, no hubo fanatismo en la península, cuya política general estuvo al margen de típicos asuntos europeos, como la problemática feudal, la querella de las investiduras, las luchas entre el pontificado y el imperio, incluso las propias cruzadas. La cultura arábigo-española cobró tanta importancia que, hasta el advenimiento de la época renacentista, la cultura europea se basó en gran parte en obras hispano-musulmanas traducidas al latín y difundidas al norte de los Pirineos. El soberano era en general un jefe del ejército, juez supremo, pontífice máximo y administrador general, como un César Augusto del islamismo. Junto a él, un hachib o primer ministro y unos visires o ministros de diversos ramos y actividades. El diván de cada especialidad correspondía a un actual ministerio de cualquier país. Cada una de las 7 provincias del califato estaba regida por un wali, virrey o gobernador. Otros altos funcionarios regían las ciudades importantes y había también gobernadores específicos de frontera, similares a los marqueses cristianos o condes de la Marca. A esta curiosa mezcla de refinamiento y fuerza se añadía un esplendor cultural y literario. Las bibliotecas públicas y privadas alcanzaron importancia capital. A este florecer de las actividades del libro contribuyeron la facilidad de la caligrafía árabe, que simplificaba la copia de manuscritos, y el empleo del papel de pasta, cosa que abarató la confección del volumen elaborado antes con hojas de vitela o papiro. No debe olvidarse, por otra parte, que los intelectuales islámicos, desconocedores en absoluto del teatro y privados del ágora política, vertieron sus actividades y entusiasmos en las bibliotecas y en las academias. Córdoba se convertía en el cerebro del mundo y a ella acudían sabios y estudiosos procedentes de las más lejanas naciones. Las enseñanzas universitarias dábanse a modo de gran madrash o colegio en la mezquita principal. Pululaban los estudiantes a millares. El hijo y sucesor de Abderramán III fundó unas 30 escuelas gratuitas, anticipándose así en 1000 años a las modernas tendencias pedagógicas. Eran poquísimos los cordobeses analfabetos en aquel tiempo, cuando casi nadie sabía leer ni escribir en el resto del mundo.